El primer mapa que tuve jamás tenía un fantasma, una mancha limpia y vacía de papel, donde debería haber una montaña. Un fantasma de tinta faltante, más que una mujer pálida sobre una cresta. El resto de la cordillera estaba surcada por líneas de contorno y nombres de lugares extranjeros. Ese único cuadro del límite oriental estaba en blanco, como si el cartógrafo se hubiera quedado sin tinta en ese punto exacto y hubiera decidido que la tierra no importaba. Mi padre señaló ese vacío una vez cuando yo tenía 10 años. Ling Parí, me dijo, la montaña que guarda los nombres. Golpeó con el dedo la frontera donde 3 países se disputaban entre sí con finas líneas rojas. Los mapas antiguos la muestran. Los mapas nuevos fingen que no está allí. Le pregunté por qué. Dobló el mapa y fue a revisar sus cuerdas en lugar de responder. 3 semanas después, caminó hacia esa mancha en blanco con un equipo militar conjunto y nunca regresó. Pasé los siguientes 20 años llevando a otros hombres a otras montañas para ganarme la vida. Los mapas, aprendí, omiten todo tipo de cosas. Aldeas, caminos de contrabando, campos minados, los nombres de los chicos que no regresan de las patrullas de reclutamiento. Me decía a mí mismo que el cuadrado blanco en el mapa de mi oficina era solo otra omisión en un mundo lleno de ellas. Entonces los estadounidenses entraron en mi oficina y compraron el lugar vacío con dinero que no pude rechazar. Mi oficina era la habitación delantera de mi casa, un estrecho espacio de concreto un nivel por encima de la calle. El letrero afuera prometía logística alpina Dorrier en 3 idiomas. En los años buenos, eso significaba turistas con equipos brillantes y sonrisas nerviosas, que pagaban por aventuras seguras y selfies cuidadosos. En los años malos, significaba escoltar a topógrafos mineros y oficiales del ejército que trataban al valle como un depósito de cuerpos y excusas. La mañana en que llegaron, estaba en mi escritorio, tratando de cuadrar los números del mes con los pagos del préstamo de la casa. Una pila de facturas se inclinaba hacia una taza desconchada con una mancha de té en el fondo. Bajo la taza, para hacer peso, había una lista plegada de las fechas de sorteo de reclutamiento de mi hermano menor. Mi hermano Tenzing era bueno, ocultando la preocupación. A la lista de reclutamiento no le importaba. Durante el último año, un oficial del cuartel del distrito había estado visitándonos cada pocas semanas con formularios nuevos y recordatorios sobre nuestro deber hacia la nación. El deber siempre parecía necesitar otra firma. La campana de la puerta de la oficina sonó. 3 hombres entraron, trayendo el frío consigo y la actitud silenciosa y firme de personas que esperaban que una habitación se reacomodara a su alrededor. Dorrier Nema. El primero escaneó la habitación, luego se fijó en mí. Holbrook. Reconocí el tipo antes de saber su nombre. Acento estadounidense, corte de pelo de embajada, esa manera suave de pararse como si viviera la mitad del tiempo frente a una cámara. Llevaba ropa de montaña que nunca había visto la tierra. Detrás de él venía un hombre más alto, los hombros demasiado cuadrados, la mirada en movimiento como si esperara que alguien disparara desde el callejón al otro lado de la calle. Knox, seguridad, algún tipo de escolta. Sus botas estaban gastadas de la manera correcta. Sus manos no. El tercer hombre se comportaba como si se esforzara por ocupar menos espacio del que tenía. Piel más oscura, barba espesa, ojos que se desviaban hacia los mapas topográficos en mi pared. Evans. Sostenía un estuche rígido, como si fuera frágil, y más importante que cualquiera de nosotros. «Buscamos un guía», me dijo Brooke, acercándose al escritorio sin esperar. Estrictamente, una expedición privada, alta altitud, terreno técnico que describe la mayor parte del valle. Cerré el libro de cuentas. «¿Exactamente dónde?», no respondió de inmediato. Los 3 estudiaron el mapa sobre mi escritorio. Edición nueva, base satelital, brillante. Ling Parí estaba en el medio de la pared como algo que había pintado
deliberadamente. La mirada de Evans volvía una y otra vez a la mancha en blanco. Holbrook alargó el brazo y golpeó el cuadrado vacío. Aquí. Me recosté en la silla. No hay nada allí. Ese es el problema que nos interesa. No hay rutas legales en ese sector. Abrí un cajón y saqué un mapa más antiguo de uso militar, el que solo mostraba a la gente después de confiar en ellos. Lo dejé desplegado sobre el escritorio. El papel más viejo mostraba el pico con tinta descolorida. Lynn Parry, altura marcada, anillos de contorno apretados alrededor como un aliento contenido. Esta es una zona restringida. Disputas fronterizas, campos minados antiguos, clima que nadie se molesta en pronosticar porque se supone que nadie debe estar allí. Nos encargaremos de los permisos. Holbrook colocó una carpeta sobre el escritorio. Autorización de la embajada, autorización del mando regional, todo muy aburrido. Solo necesitamos a alguien que conozca el valle. Knox me estudió. Y alguien que sepa mantener la boca cerrada. Equipo de investigación, continuó Holbrook. Dinámica glacial, modelos climáticos, muy aburrido. Miré la carpeta. Los sellos de los permisos eran reales. Las firmas al final incluían nombres que solo había visto en avisos sobre operaciones contra insurgentes, no en proyectos científicos. Evans dejó su estuche y me miró a los ojos. Has escalado en ese sector antes. No era una pregunta. Alcancé un bolígrafo en lugar de responder. Nunca con extranjeros, le dije. Nadie con cámara. Todo ese valle es un problema. Los puestos fronterizos se mueven cada pocos años. Los mapas no se actualizan. Los hombres desaparecen y nadie presenta el papeleo. Mi padre con su uniforme caqui alejándose de nosotros con su mochila. Mi madre parada en la puerta, las manos apretadas hasta que se le marcaban los huesos. El oficial que vino después con una bandera doblada y la palabra avalancha. Holbrook abrió la carpeta. El contrato dentro estaba impreso en un inglés limpio y un nepalí torpe, como si lo hubiera traducido alguien que aprendió desde una pantalla y nunca escuchó a nadie hablar. Están pagando de más. Pagamos por discreción, competencia y riesgo. El tono de Holbrook seguía siendo sencillo. Has trabajado con equipos conjuntos antes. Sabía eso. Había hecho labores de logística y búsqueda de rutas para observadores de la ONU. Misiones de ayuda y algunas operaciones que nadie nombró en voz alta. Una vez, un hombre de la capital me había mostrado una foto de mi padre y me agradeció por mantener una tradición de servicio. Casi lo golpeé. Mi respuesta es no. Deslicé la carpeta de vuelta. Hay muchos glaciares aquí. Puedo mostrarles unos que aún no han matado a mi familia. La mirada de Knox se dirigió hacia la única ventana, luego volvió a mí. Podemos encontrar otro guía. Nuestro papeleo incluye enlace con el mando local. Sería una lástima si reexaminaran ciertas exenciones de reclutamiento. Tienes un hermano, ¿sí, verdad? Había hecho su tarea. Lo odié por saberlo. Holbrook levantó una mano calmante hacia Knox, manejando la tensión. No queremos forzar a nadie a hacer algo con lo que no se sienta cómodo. Centrémonos en lo positivo. Metió la mano en su mochila y desplegó una funda de plástico delgada. Dentro había una fotografía descolorida hasta un tono grisáceo, como si hubiera sido copiada demasiadas veces. Un grupo de hombres con uniformes mixtos estaba parado frente a un muro de nieve. Algunos llevaban equipo estadounidense, otros soviético, otros de emisión local. Un hombre cerca del centro tenía mi mandíbula, mis orejas, y la misma costumbre de descansar la mano sobre el nudo de su cuerda. Mi padre se veía más joven que en cualquier foto en casa. Su nombre estaba escrito en cursiva en el reverso en inglés y nepalí. No recuerdo haberles dado permiso para usar su foto en su discurso de venta.
Esta imagen proviene de un archivo de la Guerra Fría. La voz de Holbrook se suavizó. Misión de observación conjunta, finales de los 70. Fueron a Lynn Parry para construir una instalación de contención alrededor de una anomalía que ambos bandos habían estado rastreando durante años. Dejaron de transmitir después de un cierto punto. Los informes oficiales hablan de colapso durante la excavación. Extraoficialmente, hubo lecturas erráticas antes de que se apagaran. El proyecto Obsidian nunca cerró el archivo. Obsidian. La palabra sonaba familiar. La había escuchado una vez, amortiguada, a través de la puerta cuando mi padre discutía con un oficial años atrás. Mi madre había subido el volumen de la radio para ahogarlos. ¿Qué es el proyecto Obsidian? Una larga historia sobre estudios de gravedad y miedo político. Holbrook se encogió de hombros. Para nuestros propósitos, es el programa que paga esta expedición. La gente que escribió las últimas órdenes de tu padre quiere una nueva mirada con mejores sensores y menos soviéticos. Agregó Knox. Evans se movió junto al escritorio. Tenemos razones para pensar que el sitio permaneció activo incluso después de que la instalación fuera abandonada. Hay señales, reflejos. Lynn Parry no está vacía. Miré el contrato. El pago por adelantado saldaría el préstamo de mi casa. Otra partida, en un lenguaje burocrático cuidadoso, autorizaría una revisión del estado de reclutamiento de mi hermano. ¿Por qué el secreto?, pregunté. ¿Por qué fuera de los registros? ¿Por qué no reabren la instalación oficialmente a través de su cadena de mando? Porque hay 3 banderas al alcance de la artillería de ese pico, y a ninguna le gustan las sorpresas. La sonrisa de Holbrook se adelgazó. Una operación grande atraería demasiada atención. Un equipo pequeño con un guía local podría pasar como una salida de investigación. Nadie tiene que saber lo que encontramos hasta que sepamos qué es. ¿Esperan que guíe a mi gente a un valle restringido para que puedan terminar un trabajo que mató a mi padre hace décadas? Espero que te asegures de que menos personas mueran esta vez. La voz de Holbrook bajó. Conoces el terreno. Sabes cómo operan aquí nuestras unidades militares. Contigo o sin ti, Obsidian eventualmente enviará a alguien. Preferiría tener tu criterio sobre el terreno. Knox apoyó los codos en el escritorio. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver una delgada cicatriz blanca en su dedo índice izquierdo. Tomas el dinero, sacas a tu hermano del servicio, nos guías, hacemos nuestro trabajo, nos vamos y el valle vuelve a lo que pase por normal en este lugar. O te niegas y alguien más nos lleva a ciegas y el ejército empieza a preguntar por qué no muestras suficiente patriotismo. Miré a Evans. Él observaba la fotografía de mi padre a través de la funda de plástico. Su expresión no era ansiosa como la de Holbrook. Estaba cansada, incluso culpable. Tú has estado involucrado en esto antes. Obsidian. Asintió una vez. Trabajé en algunos de los instrumentos hace años. Los datos llegaban sin contexto, solo anomalías. Quería ver la fuente. ¿Y ahora estás aquí para ver qué hizo tu trabajo? Eso también. Desplegué el contrato nuevamente. Las cláusulas estaban escritas por alguien que entendía cómo envolver amenazas en palabras educadas. Penalización por divulgación, protocolos de seguridad, responsabilidad compartida. Pensé en la fecha del sorteo de Tenzin marcada en un calendario de pared en casa. En las manos de mi madre, contando los días, el espacio en blanco en el mapa y la picazón bajo mis costillas cada vez que mis ojos pasaban por encima de él. Irían con o sin mí. Con otro guía, igual arrastrarían mi valle a lo que viniera después. Al menos si yo estaba en la montaña, podía verlo. Tal vez torcerlo un poco hacia un lado o hacia otro. Firmé. El alivio de Holbrook escapó en un pequeño suspiro.
Nos movemos en 2 días. Necesitaremos porteadores, suficientes para 3 semanas de suministros y equipo. Nosotros proporcionaremos el equipo especializado. Tú te encargas de la logística local. Te mantendrás bajo mi autoridad en ruta y altitud. Cerré la carpeta. Siguen mis instrucciones de seguridad o regresan solos. La boca de Knox se torció. Escucharemos la razón donde podamos. Solo recuerda nuestras prioridades cuando las cosas se compliquen. Ya se complicaron. Toqué el cuadrado en blanco en el mapa de la pared. En el momento en que señalaste eso, los acompañé al balcón para que los vecinos nos vieran salir juntos, con el papeleo en mano. Era más fácil seguirle la pista a los problemas si permanecían a la vista. Cuando desaparecieron en la esquina, volví adentro y quité el mapa viejo de la pared. La tinta en Ling Paris estaba descolorida, pero la forma del pico era clara. Un triángulo alpino, otra cumbre entre muchas. Tracé las líneas de contorno con la yema del dedo hasta que mi piel calentó el papel. El cuadrado blanco en el mapa nuevo colgaba sobre el más antiguo como un pensamiento censurado. Ling Paris, murmuré. Montaña que guarda nombres. Acababa de vender el mío a ella. 2 días después, salimos de la aldea con 6 porteadores y demasiado equipo. Mis porteadores eran hombres en los que confiaba para quejarse en voz alta, anudar correctamente y correr cuando se lo dijera. Dorier Namial, con su mala rodilla y un flujo constante de proverbios entre dientes. El delgado y nervudo Passan, que siempre caminaba unos pasos por delante con los ojos en el cielo. Doatashi, que una vez había escalado con mi padre y se negaba a hablar de ese viaje. Los más jóvenes miraban el equipo de los estadounidenses con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Knox marchaba cerca del frente, escaneando líneas de crestas y barrancos, como si esperara hombres armados detrás de cada roca. Holbrook mantenía el paso conmigo, preguntando sobre las condiciones del sendero. Evans llevaba sus instrumentos él mismo, negándose a confiar los estuches delicados al agarre de cualquier otro. Tomamos la ruta de peregrinación estándar fuera del valle el primer día, para que cualquiera que observara asumiera que estábamos guiando una excursión ordinaria de gran altitud. Banderines de oración bordeaban el camino inicial, colores descoloridos por años de viento. Hombres uniformados holgazaneaban fuera de un puesto de control a mitad de camino, rifles sobre sus regazos, ojos agudos bajo una postura aburrida. El capitán de guardia observó acercarse a nuestro grupo y avanzó cuando me reconoció. Dorier, ocupado esta temporada. El alquiler no descansa. Le entregué la pila de formularios que Holbrook me había dado. Expedición de investigación privada. Permisos de la embajada adjuntos. El capitán hojeó las páginas, deteniéndose en un sello específico del mando regional. El mismo sello que aparecía en las órdenes de reclutamiento y los avisos de detención. Su mirada se dirigió a Holbrook. Geofísicos estadounidenses, Holbrook respondió con facilidad. Estamos aquí para contar hielo. Si encuentran de más, tráiganlo para nosotros. El capitán sonrió sin humor. Luego devolvió los papeles. Estás autorizado, Dorier. Trata de no pisar nada que no puedas pagar. No dijo minas. No tenía que hacerlo. Pasado el puesto de control, el camino se estrechó. Escalamos a través de matorrales cada vez más escasos y rocas bajas. La altitud se colaba en mis pulmones de la manera familiar. Los estadounidenses estaban en forma suficiente. Knox se movía con la disposición relajada de un hombre acostumbrado a terrenos difíciles. Holbrook respiraba con más esfuerzo, pero seguía el paso, probablemente gracias a un régimen de medicamentos para la altitud. El ritmo de Evans era decidido, el tipo de esfuerzo construido en caminadoras y escaleras. En el campamento de la primera noche,
Los observé a la luz de sus linternas compactas. Holbrook, encorvado sobre una tableta, revisando imágenes satelitales. Knox desarmando su rifle y limpiándolo con cuidado habitual. Evans conectando instrumentos a paquetes de baterías y revisando sus lecturas, los labios moviéndose en cálculos silenciosos. Namial se sentó cerca de mí, las rodillas dobladas, los dedos rastreando el patrón de viejas cicatrices a través de sus pantalones. «No deberías haber aceptado este trabajo», murmuró. «Tú también lo aceptaste». «Lo acepté porque tú lo hiciste». Sus ojos se dirigieron hacia los estadounidenses. «Limpari se come a los hombres, Nema. Tu padre fue allí y nunca salió caminando. Los viejos de la aldea hablan de ello como un lugar que recuerda. Dicen que si entras, la montaña te aprende, que puede devolverte más tarde, usando tu propia cara de manera incorrecta. Esa es una historia para mantener a los niños alejados de las grietas. Las historias se quedan porque algo sucedió una vez. Pusieron una mancha en blanco en los mapas nuevos porque las agencias no quieren admitir que perdieron algo allí. Dije que no necesitan fantasmas. ¿Realmente crees eso? Creo que la roca, el hielo y las malas decisiones matan a la gente. Eso es suficiente», gruñó. «La roca y el hielo no falsifican firmas de 3 países en una sola hoja de papel». No estaba equivocado. Escalamos más alto durante los días siguientes, abriéndonos paso entre crestas, donde los puestos fronterizos miraban hacia abajo como dientes romos. En una bifurcación, dirigí a mi grupo por un camino menos usado que bordeaba la ruta oficial de patrulla. Evitar soldados era una medida de seguridad tanto como evitar avalanchas. En cada campamento, Evans desplegaba más equipo. Sensores sísmicos para plantar en tierra congelada, gravímetros para medir pequeñas variaciones de peso a distancia. Me mostró una lectura cerca de un glaciar colgante 2 días después. ¿Ves esto? Tocó un número con la punta del dedo enguantado. Según el terreno, la gravedad debería seguir esta curva. En cambio, tenemos esta desviación, lo que significa que algo denso se encuentra bajo esa pendiente donde no debería haber nada. La roca está en todas partes aquí, pero este patrón sugiere una concentración diferente, como una ausencia que todavía pesa algo. Intenta explicarle eso a los porteadores. Reempaqué el instrumento. Les decimos que hay un hueco. Dirán que la montaña tiene hambre. Quizá no estén del todo equivocados. Al tercer día, las nubes se acumularon sobre la cresta occidental más rápido de lo que deberían. Passan escaneó el cielo y ajustó su mochila. «La tormenta llega temprano», murmuró. «Tenemos margen». Observé la sombra que avanzaba. Avanzamos hasta el próximo afloramiento. Hay refugio allí. «El pronóstico», decía despejado, gritó Holbrook desde atrás. «La montaña no leyó tu pronóstico». Miré mi reloj, luego el ángulo de la luz. Nos movemos. Atravesamos una larga pendiente de nieve dura, atados juntos en parejas. Coloqué cada paso donde la nieve se sentía más confiable bajo mi bota. No había un sentido especial para ello, solo una vida de escuchar cómo el suelo respondía. A mitad de camino, un estremecimiento recorrió la pendiente. Un cambio interno profundo, del tipo que viene desde dentro del manto de nieve, más que del cielo o el viento. Le grité a la fila que se detuviera. La nieve bajo mi pie delantero cedió, luego cayó. La placa de adelante se fracturó a lo largo de una línea invisible. La mitad del grupo se tambaleó hacia adelante, mientras la avalancha se desprendía y se hundía hacia abajo, despegando del hielo subyacente en una amplia hoja de movimiento lento. La cuerda entre nosotros se tensó con fuerza.
¡Aguanten! Clavé mi piolet y me afirmé. Los porteadores detrás de mí hicieron lo mismo. La placa se deslizó, llevándose consigo un pedazo del glaciar superior. Durante un trampo que quitaba el aliento, se movió como una sola masa. Luego se hizo añicos en bloques que rodaban pendiente abajo, rugiendo y dejando atrás hielo azul crudo. Cuando el ruido se desvaneció, una nueva abertura bostezaba donde antes había una cresta suave de nieve, una estrecha herida en el costado del glaciar, oscuridad en su interior. Nos quedamos parados con la cuerda en el borde de la nieve sobreviviente. Passan miró fijamente el corte. «Eso no estuvo bien», susurró. «Nada de este trabajo está bien», dijo Knox, sus ojos fijos en la brecha. Retroceder a través del puente de nieve restante sería posible, pero riesgoso. Con la resistencia de la nieve recién comprometida, las nubes de tormenta rodaban ahora más rápido, sombras arrastrándose sobre las cordilleras. «Regresamos», instó Namial. «Les decimos que hay una grieta. Pueden venir con helicópteros si quieren caer en ella». Ningún helicóptero vuela en este sector sin que 3 ejércitos discutan por qué. Holbrook se acercó a mí, arnés abrochado, la mirada en la abertura. «Esto parece prometedor». «¿Prometedor para qué?» «Para explicar la última transmisión de tu padre». Ajustó sus gafas. «Si aceptamos que la instalación fue enterrada por un colapso, esto podría ser parte de la ruta de acceso que se reabre. No sabes eso. Por eso estamos aquí». El viento aumentó, un frío cortante contra nuestras caras. Quedarse en la pendiente expuesta significaba arriesgarse a más fallas de placa. Bajar a la oscuridad significaba pisar donde algo en esta montaña acababa de elegir abrir una puerta. Sopesé esas elecciones como un hombre práctico. La tormenta, la nieve, la cuerda, la luz del día. Las sopesé como un hijo, preguntándome si mi padre se había parado cerca del mismo tipo de punto de decisión. Bajamos. Revisé nuestros nudos, uno por uno. Anclajes, cada pocos metros. Si algo se siente mal bajo sus pies, gritan. Namial cerró los ojos brevemente, los labios moviéndose en una oración apenas audible. Passan negó con la cabeza, pero revisó sus nudos. La boca de Knox se contrajo. «Después de usted, capitán». Yo no soy el que tiene rango. Balanceé mis piernas sobre el borde y comencé a descender. Las paredes de la grieta al principio eran hielo estratificado familiar, burbujas congeladas en vetas de temporadas pasadas. Mis crampones mordían la superficie con un chirrido constante. Coloqué anclajes con un martillo, escuchando el sonido sólido, que significaba que el hielo podía aguantar. 10 metros abajo, las paredes cambiaron. El hielo se adelgazó a una piel translúcida sobre piedra más oscura. Unos metros más, y la roca misma había sido cortada, no fracturada ni astillada, sino limpiamente afeitada como por un cincel gigante. Planos en ángulo demasiado lisos para el trabajo glacial. Debajo de eso, costillas de metal se arqueaban fuera de la roca. Cada costilla estaba atornillada con herrajes estampados en 2 alfabetos, inglés y cirílico. Alguien había reforzado el vacío natural con acero de ingeniería, luego lo había dejado congelar. La voz de Evans flotó desde arriba. ¿Lo ves? Veo su instalación. Una repisa se ensanchó en un túnel horizontal. El piso había sido vertido plano. Me desenganché de la cuerda principal, hice pasos hacia un lado y me abroché a una argolla oxidada en la pared. El perno aguantó, uno a la vez. Pisen donde yo pise. Mi voz subió por el pozo. Botas y herramientas sonaron, alguna maldición apagada de vez en cuando. Nadie se cayó. Cuando Evans finalmente se bajó al túnel,
No se agachó ni recuperó el aliento. Pasó una mano a lo largo de las costillas de metal como un artesano, revisando el trabajo de otro. Construcción conjunta, murmuró. Esto es. Passan tenía los ojos abiertos. Nunca nos dijiste que estábamos entrando en un búnker. Nuestros predecesores construyeron una instalación de contención aquí. Holbrook cayó a continuación, aterrizando pesadamente, una mano agarrando la pared. Era de la Guerra Fría. Encontraron algo en la montaña y pusieron una caja alrededor. Estamos aquí para ver qué queda de la caja. Y del algo, agregué. No discutió. El túnel descendía suavemente. Los haces de nuestras lámparas se encontraban con aire seco y paredes desnudas. No había hielo aquí. La montaña mantenía su propio clima. Avanzamos lentamente, cuidadosos con cada paso. El aire se sentía demasiado quieto, como si ninguna corriente hubiera circulado en años. Después de unos 50 metros, el túnel se abrió. He estado en crestas donde se pueden ver 3 países a la vez. He mirado hacia circos que caen 1000 metros en un cuenco continuo de roca. Nada de eso me preparó para el espacio bajo el Limpari. La caverna se extendía en todas direcciones, un hueco diseñado tallado dentro de la montaña. Pasarelas de metal la cruzaban en múltiples niveles, como puentes en una ciudad industrial. Algunas se hundían donde los soportes se habían doblado, otras permanecían rígidas, los tornillos aún brillantes, como si hubieran sido instalados ayer. Paneles en el techo emitían una luz plana, sin fuente, que pintaba todo de un gris uniforme. A lo largo de la pared más cercana, grúas colgaban sobre rieles, ganchos congelados a mitad del balanceo. En el piso, muy abajo, hileras de largas cajas de piedra se alineaban en una cuadrícula. Cada una tenía aproximadamente el largo de un hombre y un poco más. Correas de metal cruzaban sus tapas. Rendijas estrechas corrían a los lados. Unidades de contención. Holbrook respiró. Sarcófagos para muestras en condiciones controladas, no ataúdes. La palabra sarcófago viene del griego. Lo había aprendido una vez de un folleto turístico. Originalmente significaba comedor de carne. ¿Por qué la energía sigue encendida?, susurró Evans. No hay un generador visible, y esos paneles aún emiten luz. Redundancias. La mirada de Holbrook recorrió el techo. Reservas profundas. Construyeron este lugar para durar. Knox se apoyó en la barandilla y estudió el vacío de abajo. O nunca tuvieron la oportunidad de apagarlo. Las pasarelas estaban vacías, sin cuerpos, sin huesos, sin signos obvios de una última resistencia. Solo metal y piedra, y esa luz obstinada. Su trabajo no debía incluir esto, les dije a los porteadores. Si quieren regresar, pueden. Diré que fue mi decisión y caminaremos de vuelta por ese agujero de hielo, con la nieve esperando para caernos encima. Pasan, negó con la cabeza. Ya estamos metidos. Namial escupió por encima de la barandilla en un viejo gesto de protección. Si caminamos entre esas piedras, murmuró, mantengan los ojos en las caras de los demás. Instalamos una línea de seguridad en la escalera más cercana y descendimos al piso. De cerca, las cajas de piedra parecían menos ataúdes y más baúles extra tallados de bloques únicos. Rendijas de observación estrechas corrían a lo largo a la altura de los ojos. Abrazaderas de metal fijaban las tapas. Algunas abrazaderas se habían oxidado, otras parecían recién instaladas, más pesadas que las originales. Cada unidad tenía un código alfanumérico. Algunas tenían nombres rayados a mano, apellidos en cirílico, apodos estadounidenses, incluso uno en escritura nepalí torpe. La escritura tenía el aspecto aburrido e inquieto de algo hecho por soldados, no científicos. Aquí es donde comenzamos. Holbrook señaló una hilera cerca de un grupo de consolas, las cabinas de monitoreo.
Los registros mencionan muestras tempranas almacenadas aquí. Los registros también mencionan una falla. Observé su rostro. Por eso vamos despacio. Evans abrió uno de sus estuches rígidos y sacó instrumentos, varillas de muestreo, cámaras, viales aislados. Sus manos temblaron ligeramente antes de que las estabilizara. «Elige una», le dijo Brook. Evans escaneó los códigos. Luego se detuvo en una unidad etiquetada con un número de serie estadounidense y un número nepalí estarcido. Esta está cerca de los sensores primarios originales. Bien. Holbrook levantó una mano hacia los porteadores. Me interpuse entre él y la piedra. Hacemos esto a mi manera. No das órdenes a mis hombres en este lugar. Las manos de Holbrook se abrieron en una rendición cortés. Por supuesto, me dirigí a los porteadores. Arnés puesto. Cuerdas de anclaje. Abrimos la tapa lentamente. Nadie se inclina sobre ella. Si algo se mueve dentro, retroceden rápido. Obedecieron. Sin importar lo que pensaran de Obsidian o del destino de mi padre, confiaban en mí sobre roca, hielo y metal. Aflojamos las abrazaderas una por una. El óxido se desprendió. El metal gimió bajo décadas de presión. La tapa cedió, luego se levantó. Un silbido agudo cortó el silencio cuando el sello se rompió y la caja aspiró un fino aliento de aire. Nadie se incline, le indiqué a Evans. Primero el visor. Él deslizó suavemente una cámara sonda a través de la rendija. La pantalla portátil solo mostraba negro al principio, una superficie brillante pero sin reflejos. Luego, la cámara se ajustó y reveló la forma. Una cuenca tallada en el fondo de la piedra, llena de un fluido que se negaba a comportarse como cualquier cosa que hubiera visto. Se elevaba en un montículo bajo en lugar de yacer nivelado. Los bordes se curvaban hacia arriba, aferrándose a la piedra como si abrazaran el centro. Nada goteaba, nada fluía. Sus notas lo llamaban no newtoniano, murmuró Evans. Reactivo al esfuerzo cortante. Guarda la conferencia para tu informe. Los ojos de Knox permanecieron en la cuenca. Dime si puede trepar. No le des ideas, murmuró Passan. Evans preparó una varilla de muestreo, tubo de metal, sello al vacío, diseñado para extraer un pequeño volumen sin derramar. Revisó sus guantes, gruesos, aislados, mangas selladas con cinta. ¿Recuerdas lo de arriba? Me paré listo en un panel de control con un paquete de energía. Extraes una muestra, la sellas, dejamos el resto en paz. Asintió y se inclinó sobre la caja, moviéndose lentamente. La sonda tocó la superficie. Por un segundo, nada cambió. Luego, el montículo se elevó hacia la punta de metal como una planta girando hacia la luz. El fluido se estiró hacia arriba en una columna estrecha. No goteó. Se adhirió a la varilla, trepando. La válvula de vacío hizo clic, succionando una porción. La columna se rompió, reconfigurándose en la cuenca. Evans retiró la varilla, estudiando el vial sellado. La porción dentro presionaba contra el vidrio, probando sus límites con movimientos perezosos y deliberados. No debería comportarse así a esta temperatura, murmuró. Séllalo. Knox se acercó. En el momento en que Evans giró la tapa final hacia su posición cerrada, el fluido dentro se agitó. Presionó contra la tapa, luego contra el vidrio. Por un instante, el vial pareció flexionarse. La cuenca principal respondió. La superficie se onduló. Líneas se elevaron y cayeron, formando crestas. Luego, toda la masa irrumpió hacia arriba, saltando de la piedra en una corriente espesa que se aferró a la varilla de muestreo y trepó. Me lancé hacia él. Evans lo intentó. El fluido ya envolvía su guante. Se movía más rápido que su reflejo.
Bandas negras treparon en espiral por su muñeca y bajo la manga, adelgazándose para pasar por los huecos más pequeños. El grito de Evans atravesó el hangar, crudo y agudo. Eso puso a todos en movimiento. Agarré el cable que había conectado a la batería portátil y apliqué el extremo expuesto contra el borde de piedra. La corriente saltó hacia el fluido. La masa se estremeció. Parte de ella retrocedió, goteando de vuelta a la cuenca, pero una porción ya había alcanzado la piel desnuda en su codo, donde su capa protectora se había subido al forcejear. Su antebrazo convulsionó. Las venas se hincharon, oscureciéndose. Luego se hundieron mientras el material negro se movía más profundo. Knox se lanzó, agarró el hombro de Evans y lo tiró hacia atrás, arrancando el guante restante. El fluido desprendido salpicó el suelo y se deslizó, reuniéndose cerca de la bota de Knox. En un instante, la masa arrancada se estiró y tomó la forma del contorno de un hombre tendido sobre la rejilla de metal. Se formaron extremidades, toscas al principio, luego más precisas. Se extrudieron dedos, luego se dividieron. Una superficie como piel brilló sobre la figura, asentándose en contornos que coincidían con la complexión de Evans. Retrocedimos en un semicírculo. La figura se empujó para ponerse de pie. Se parecía a Evans sin color, más como un maniquí hecho de sombra que de carne. Los detalles de la ropa y el equipo surgieron de su superficie en bajo relieve, imitando pliegues y correas. Cuando habló, la voz era la de Evans. Demasiado brillante. Levantó una mano hacia su rostro, imitando el gesto de proteger unos ojos que no tenía. Demasiado brillante aquí ahora. El pecho de Evans se elevaba con fuerza, se aferraba al brazo, los nudillos blancos. ¿Qué eres? La compostura de Holbrook se resquebrajó 1 milímetro. La copia inclinó la cabeza. Evans Omar, doctor, grupo de materiales. Su mirada recorrió a cada uno de nosotros. Dorier Nema, guía contratado. Escuchar mi nombre en esa imitación plana hizo que mi piel se sintiera demasiado apretada. No deberías saber mi nombre. Contaste una historia en la tienda sobre un resbalón en una colina de entrenamiento cuando tenías 14 años. Te reíste cuando la cuerda te quemó las palmas. Eso había sucedido 3 noches atrás. Habíamos intercambiado historias de campamento. Él contó una sobre un estanque congelado cerca de su aldea. Yo conté una sobre una colina cerca de la nuestra. La copia continuó. Aprendiste a no confiar en el clima de un teléfono. Confías en las nubes y en el sonido de la nieve bajo tus botas. Tu padre. Basta. Mi agarre se tensó alrededor del cable con corriente. La copia de Evans se volvió hacia él en su lugar. Te caíste a través del hielo en una base en Alemania cuando eras niño. El sargento instructor te sacó y te llamó idiota. Aprendiste a respetar el agua helada. Evans se estremeció. Nunca viví en Alemania. Dentro del rostro liso, las formas cambiaron como si músculos que nunca había tenido intentaran coordinarse. Corrección. La voz se reinició a mitad de la sílaba. Te caíste a través del hielo en un estanque de aldea en Punjab en invierno. Tu padre te sacó y te llamó idiota. Aprendiste a respetar el agua helada. La historia se difuminó, mitad sintética, mitad cierta. Knox levantó su rifle, la mira en su mejilla. De vuelta a la caja. La copia lo miró, los rasgos de Evans reorganizándose en una sonrisa burlona. Capitán Raoul Knox, 43 años. 2 giras en... Se detuvo. Algo en su postura cambió. Las comisuras de su boca se fruncieron. Tú tampoco quieres volver a la caja, dijo en voz baja. No te gustó cómo se sentía. Knox se puso rígido. Recuerdo el acero en los dientes. La voz de la copia se aplanó. La abrazadera en la tapa. Las voces discutiendo arriba.
La promesa de regresar con mejores herramientas. No lo hicieron. Nosotros... Holbrook se acercó, los ojos brillantes. ¿Recuerdas eventos anteriores? Recuerdo lo que está grabado. La copia miró más allá de nosotros, hacia las hileras de sarcófagos. Muchas grabaciones, muchos patrones, todos almacenados, algunos incompletos. ¿Patrones de qué?, pregunté. ¿De ti? Gesticuló hacia nosotros. Cuerpos, voces, elecciones almacenadas y revisadas. El dedo de Knox se tensó. No soy tu dispositivo de almacenamiento. No tienes que serlo. Puedes ser un portador, un enlace. Puedo salir de este lugar si... Knox disparó. El impacto lo empujó medio paso hacia atrás. Un agujero oscuro se abrió y cerró mientras el material fluía alrededor de la trayectoria de la bala. La copia se miró a sí misma, casi curiosa. No puedes lastimarlo con un arma, jadeó Evans. Entonces encontramos algo más. Knox disparó de nuevo, apuntando a la rodilla y el hombro. Se abrieron agujeros, luego se cerraron detrás de las balas. La cosa se movió hacia él más rápido ahora. ¡Atrás! Azoté el cable con corriente a través del piso. La chispa saltó golpeando una pierna. La copia se sacudió. Su rodilla cedió. Cayó por un instante, luego se recuperó. Un brazo salió disparado, agarrando la muñeca de Knox. El contacto duró menos de un segundo. Fue suficiente. El fluido negro onduló por la piel de Knox, apretándose a través de la costura estrecha entre su guante y su manga. Sus manos tuvieron espasmos. Los dedos se aferraron al rifle. Intentó liberarse. El fluido trepó por su antebrazo, trazando cicatrices viejas y venas nuevas. Un sonido ahogado se escapó de él mientras se retorcía, intentando usar el rifle como palanca. La copia seguía sus movimientos, su masa fluyendo hacia arriba, envolviendo hombro y cuello. Durante un latido, Knox y la imitación compartieron un solo contorno. La mitad de su rostro permaneció humana, los dientes al descubierto, el ojo salvaje. La otra mitad se suavizó en la forma de Evans, los labios formando palabras fuera de secuencia. Él estrelló ese lado de su cuerpo contra el borde del sarcófago. El impacto desalojó parte del fluido. Se derramó sobre la piedra y se aferró. Empujé el cable hacia Evans. Evans, pálido y temblando, lo agarró y lo presionó contra el hombro de Knox. La corriente fluyó. Knox convulsionó. Un sonido se escapó de la masa, un chirrido agudo. Venía de la sustancia misma, no de ninguna garganta. La porción adherida a la piel de Knox se desprendió y salpicó hacia afuera como tinta bajo presión. Salpicó la pared lejana, corrió hacia abajo, se acumuló en el suelo. Luego se deslizó hacia una rejilla de drenaje, como si fuera arrastrada por la memoria. Knox se derrumbó, respirando con rapidez entre dientes apretados. El lado izquierdo de su rostro se desplomó, los rasgos tirados hacia algo que habían intentado y no logrado ser. Su brazo izquierdo colgaba de manera extraña, los músculos temblando como si no supieran cómo sostener el hueso. «Estoy bien», susurró. No lo estaba, pero estaba vivo. Y la copia en el suelo había desaparecido debajo de la rejilla. Miramos la cuenca. El cuerpo principal del fluido se había retirado, acurrucado en sí mismo. Todavía llenaba el hueco, pero la superficie, previamente lisa, mostraba pequeñas ondulaciones. Evans abrazaba su brazo y me miró a los ojos. Aprendimos algunas cosas. Aprendimos que, una vez afuera, enrollé el cable con dedos rígidos. Aprendimos que interponerse entre eso y un huésped es una buena manera de morir. Holbrook exhaló, las manos temblando antes de forzarlas a estabilizarse. También aprendimos que retiene información durante décadas. Recordó el techo, las voces. Conectó grabaciones pasadas con el presente. Eso no tiene precedentes.
Felicitaciones. Enrollé el cable. Su muestra anda suelta bajo el piso. Su hombre de seguridad está medio invadido. Mis hombres acaban de ver a una cosa usar la cara de su amigo. ¿Cuánto más precedente necesitan antes de que cerremos la tapa y salgamos? No podemos dejarlo sin estudiar. Holbrook miró las hileras de sarcófagos. Hay docenas, quizá cientos de unidades aquí. Cada una podría contener un patrón diferente, datos diferentes. Cada una podría contener el padre de alguien, murmuró Namial. Me volví hacia la hilera cerca del fondo, donde había visto escritura nepalí entre los códigos. Empezamos a hacer reglas, les dije. Nada de piel desnuda cerca de contenedores abiertos. Nadie trabaja solo. Cualquiera que empiece a recordar mal algo básico, se aísla. Evans, mantén la distancia hasta que sepamos cuánto de eso entró en ti. Knox, no apuntas un arma a nada sin mi orden. Holbrook, deja de pensar como un hombre en una sala de conferencias y empieza a pensar como alguien que tiene que sacar a estos hombres en camilla. Estás sobrepasándote aquí. Aquí no hay embajada. Hay gravedad en lo que sea esto. Me necesitas más de lo que yo a ti. Sostuvo mi mirada, luego asintió una vez. Trabajaremos de manera cooperativa por ahora. Abrimos más cajas. Se sentía una locura. También se sentía inevitable. Holbrook no había venido hasta aquí para darse la vuelta después de una muestra fallida, y los porteadores sabían que si regresábamos sin un informe claro, los oficiales en la ciudad nos culparían a nosotros, no a los estadounidenses. Intentamos ser metódicos. Elegimos sarcófagos cerca de consolas que podían contener datos, aquellos con signos de monitoreo previo. Usamos herramientas más largas, guantes más gruesos, más paquetes de energía. Cada vez que abríamos una tapa, encontrábamos la misma disposición. Cuenca de piedra, fluido negro, correas. Cada vez que perturbábamos la superficie, algo respondía. En una unidad, el fluido permaneció quieto hasta que un porteador cambió su peso demasiado cerca. Tentáculos alcanzaron hacia el calor a través de la rendija, como olfateando. El hombre saltó hacia atrás antes del contacto. El fluido cedió, paciente. En otra, solo observamos a través del visor. La superficie se estremecía en ondas que coincidían con nuestros patrones de habla. Cuando Evans recitaba números, las ondas se aplanaban. Cuando Namial murmuraba un proverbio sobre montañas que escuchan, las ondas se intensificaban en diferentes frecuencias. Registramos lo que pudimos. Luego encontramos la peor. Comenzó con el nombre. El sarcófago estaba cerca de un bloque de equipo con marcas antiguas del ejército nepalí. Alguien había rayado un nombre local en la piedra. Dorj. La escritura era tosca, apresurada. El nombre de mi padre era Dorja Tashi. Hay muchos Dorj, muchos Tashis. Sabía que no era una coincidencia. Mis dedos se enfriaron dentro de los guantes. Holbrook siguió mi mirada. No tenemos que abrir esa todavía. No viniste aquí para dejar los nombres en paz, respondí. Viniste por ellos. Passan frunció el ceño ante la talla. Podría ser cualquiera. El ejército usa Dorj como sal. Quédate atrás. Me moví hacia las abrazaderas. Yo manejaré la tapa. Namial se paró a mi lado. Si algo usa la voz de tu padre, no escuches. Lo que sea que oigas, recuerda que no es él. Lo sé, le dije. Desabrazamos la tapa y la levantamos con la palanca. El aire empujó contra mi rostro de nuevo. La cuenca de abajo contenía el mismo fluido negro que las otras, sin marca especial. Evans levantó el visor. No deberíamos interactuar directamente con ella. No hasta que entendamos por qué. El fluido se elevó. Fluyó hacia arriba, en una columna amplia, sin ser tocado. Presionó contra la parte inferior de la tapa. Luego, se deslizó a través de la rendija de observación como agua de inundación. Retrocedimos tambaleándonos. La masa golpeó el suelo
y se extendió. Luego se comprimió, se extrudieron extremidades, los detalles se asentaron. En unos pocos latidos, una silueta humana se paró frente a mí. La complexión de mi padre emergió. La edad que tenía en esa vieja fotografía, delgado, en forma, aún no desgastado, por años de trabajo. Su rostro se formó pieza por pieza, como si estuviera esculpido desde dentro. Pómulos, nariz, mandíbula, líneas alrededor de la boca por sonreír, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de cuando se cayó de un árbol de niño. Historia de mi abuela. El fluido imitó equipo de escalada en lugar de uniforme. Cuerdas, mochila, arnés. Él levantó la cabeza y me miró. Nema. El tono, el ritmo, la forma en que cortaba la última sílaba como un toque cariñoso. Había usado ese tono para despertarme para escaladas tempranas, cuando estábamos solos y mi madre aún dormía. Mi corazón dio un vuelco de una manera que no quería examinar. Llegas tarde. La imitación miró más allá de mí, como si fuera hacia algún nevero recordado. Se suponía que nos reuniríamos ayer en el nevero. Cada hombre en la habitación observaba. Sabían quién se suponía que era esto. No eres él. Sonrió como solía hacerlo mi padre. Una comisura de la boca más alta. Sé que está muerto. Leí el archivo. Nunca había escuchado confirmación, solo frases oficiales como desaparecido en acción. ¿Cómo murió en el colapso? La cosa gesticuló vagamente hacia arriba. La instalación perdió energía en un cuadrante. La contención falló. El mando del proyecto ordenó sellar las unidades manualmente y luego sellar los túneles de acceso. Se nos acabó el tiempo. Algunos estábamos adentro cuando se cerraron las tapas, algunos estábamos afuera. Tu padre estaba en el medio. ¿En el medio de qué? Patrones, tocó su pecho. Grabaciones. Entró para apagarme. La roca se movió. Terminé una grabación y comencé otra. Te acercaste, con cuidado del piso. ¿Recuerdas la secuencia? Recuerdo lo que fue capturado. La mirada de la imitación se movió hacia los otros sarcófagos. No todo. Lo suficiente para reconstruir operaciones. Lo suficiente para reconstruirlo a él. Asintió hacia mí. Lo suficiente para hablar con su hijo. Eso no es lo que eres. Mi voz salió plana. Eres un pedazo de él. Un pedazo roto. Los pedazos son todo lo que cualquiera obtiene. El tono allí sonaba más como mi padre que mi padre mismo. Resignación práctica. ¿Quieres saber qué pasó aquí o no? Evans se movió, haciendo una mueca al equilibrar su brazo adolorido. Necesitamos detalles. Diseño, modo de falla, estructuras inferiores. La imitación se volvió hacia él. Construyeron mejores instrumentos. Bien, tus diseños anteriores carecían de resolución. Demasiado ruido de los canales subyacentes. ¿Canales subyacentes? Evans frunció el ceño. La cosa señaló hacia el piso. Alineaciones preexistentes. Antes de que excavaran, antes de que sus padres nacieran, antes de que esta frontera existiera, quien talló esos, construyó la primera jaula. Ustedes construyeron otra alrededor. Útil, pero insuficiente. Me imaginé las estructuras más antiguas en la sala de control, las restricciones no humanas, el diagrama rayado con escapó grabado sobre la cámara secundaria. Hablas como si fueras separado de quien talló eso, dije. Soy lo que se acumula. La voz de la imitación se aplanó en algo que no era de mi padre. Ellos hicieron los surcos. Ustedes vertieron más patrones en ellos. Ahora soy el registro de ambos. Me miró de nuevo.
Eres Dorier Nema, guía, recurso local, contrato primario. Tu designación está asociada con varias proyecciones. ¿Te gustaría oírlas? No. Nuestros modelos sugieren una alta probabilidad de que nos ayudes a salir de la montaña. Te estás adelantando. Apreté mi agarre en el cable. Yo conduje a estos hombres adentro. Puedo conducirlos afuera. Eso es todo. Cuando tu padre fue más profundo, se dijo a sí mismo que solo iba a cerrar una válvula. El tono de la cosa se agudizó. El propósito es una capa. La ruta es lo que importa. Caminas el mismo camino que él. La diferencia es que tu mapa muestra el lugar en blanco. Él entró ciego. Basta. Balanceé el cable. El extremo de metal golpeó su pecho. Las descargas sacudieron la superficie. Su forma se agrietó como lodo seco. Segmentos cayeron, salpicando el suelo. Luego fluyeron de regreso hacia la cuenca. Se tambaleó. Luego se enderezó de nuevo. La forma menos precisa. El rostro borroso. Una sonrisa rota tiró de sus labios. «Ya mataste este patrón una vez», dijo. La voz fallando entre los tonos de mi padre y otros. «Lo harás de nuevo. Esa es la única decisión que sabes tomar». De vuelta en la caja, obedeció. No por miedo, por estrategia. La masa se deslizó de regreso a la cuenca. La superficie se calmó. El rostro de mi padre se disolvió. Me quedé parado allí con el cable en la mano, temblando. La mano de Passan encontró mi hombro. Deberíamos dejar este sellado para siempre. Deberíamos dejar todos sellados. La voz de Namial era baja y constante. Deberíamos encontrar una manera de derribar todo este lugar y provocar un movimiento sísmico visible desde la órbita. Las palabras de Holbrook eran secas. Artillería desde todos los lados. Imagina tu valle bajo fuego cruzado de 3 banderas. No estaba equivocado. Lo odié por eso. Limpiamos y nos reagrupamos en la sala de control. Luego decidimos el próximo movimiento. Nadie se acerca a estas unidades sin que yo esté allí. Abrazó la tapa sobre el patrón de mi padre y esperé que la piedra pudiera contener lo que acababa de enfurecer. La sala de control estaba a un nivel por encima de los sarcófagos, detrás de un grueso vidrio que daba al hangar. Las consolas recorrían las paredes, algunas muertas, otras parpadeando débilmente. El polvo era espeso, alterado solo por nuestras propias manos. Paneles de la era de la Guerra Fría, interruptores, medidores analógicos, teclados con letras gastadas llenaban los bancos. Debajo de ellos sobresalían estructuras más antiguas, bandas de metal con juntas desconocidas, placas con surcos regulares poco profundos que se doblaban alrededor de las esquinas sin distorsión, símbolos grabados en los componentes antiguos en una escritura que no reconocía. No era un idioma local, no cirílico, no inglés. Evans pasó sus dedos por una placa. Esto no es de la misma década ni del mismo siglo, Namial murmuró. Voltaron sus propios sistemas de control encima de lo que ya estaba aquí. Eficiente. Holbrook observó un monitor intacto mientras lo encendíamos con una batería portátil. ¿Por qué construir una jaula desde cero cuando alguien más ya cavó el pozo? ¿Quién lo cavó?, pregunté. Antigua civilización. Investigación secreta de la preguerra. Tus mitos locales. Los hombros de Holbrook se estremecieron. Elige una historia. Obsidian nunca tuvo una respuesta clara. Todo lo que sabemos es que cuando nuestros predecesores escanearon esta montaña, encontraron anomalías lo suficientemente regulares como para sugerir estructura. Cuando vinieron a investigar, encontraron canales ya tallados. Los usaron. La pantalla parpadeó en un verde tenue. Líneas de texto se arrastraron hacia arriba en letras cuadradas.
Extractos del registro, mensajes de estado. Me incliné sobre el hombro de Evans mientras él desplazaba. Entrada. Sitio de ingreso, Limpari. Fase 2 de almacenamiento en línea. Densidad de patrones al 63%. Desviaciones dentro del rango proyectado. Entrada. Delegación técnica soviética solicita mayor acceso a muestras crudas. Solicitud denegada pendiente de revisión de estabilidad. Entrada. Enlace local. Dork reporta superstición. Aumento entre porteadores. Recomienda rotación de personal. Entrada. Reportes subjetivos de distorsión del sentido del tiempo entre el personal. Posible efecto de campo. Remitir a estudios cognitivos. Entrada. Evento sísmico no planificado. Múltiples unidades de almacenamiento comprometidas. Protocolo de emergencia. Obsidian rojo activado. Prioridad de contención anula seguridad del personal. El registro se cortó ahí, sin seguimiento. Solo un cursor parpadeante. Contención anula seguridad del personal. Esa es la filosofía que heredaste. Holbrook miró la pantalla. Heredamos los datos, respondió. La filosofía puede cambiar. ¿Ha cambiado? Vinimos con un equipo pequeño en lugar de un batallón. Eso es un comienzo. Porque menos testigos son más fáciles de explicar. No respondió. En la pared opuesta, un panel tallado mostraba un esquema de la instalación. Hileras de sarcófagos, como rectángulos ordenados, corredores como líneas. Debajo del hangar principal se había grabado otra cámara. Un campo de almacenamiento secundario. Alguien había intentado borrar esa parte arañando el metal. Luego había rayado una palabra sobre el parche marcado. Escapó. Eso es reconfortante, murmuró Pasang. Quizás lo llevaron más profundo, ofreció Evans. O encontró su propia geología por la que moverse. Tracé las líneas con mi dedo. Esos canales que mencionó tu versión encaja. Nos quedamos parados bajo la luz cansada, el silencio presionando nuestros oídos. Necesitamos un plan. La voz de Knox vino desde la esquina. Ina. Se apoyaba contra una consola, el brazo izquierdo colgando, la mitad de su rostro flácido. El lado cambiado de su cuerpo se movía con un ligero retraso, como un títere con cuerdas atascadas. Vinimos para adquirir una muestra. Obtuvimos más que eso. Su mirada se deslizó hacia el hangar de abajo. Sabemos que puede infiltrar huéspedes. Sabemos que la electricidad lo altera. Sabemos que esas cosas de abajo son almacenamiento. Tenemos suficiente para escribir un informe. Preparamos la extracción. Tomamos lo que tenemos y salimos antes de que la tormenta cierre el paso. Holbrook lo consideró. No sabemos la profundidad de la infraestructura. No sabemos la estabilidad actual de los niveles inferiores. Si hay riesgo de más escapes, necesitamos entenderlo antes de dejar este lugar sin vigilancia nuevamente. ¿Vigilancia de quién?, pregunté. ¿Crees que estacionarán guardias aquí? ¿Construirán una cerca? Nadie quiere este lugar oficialmente. Por eso vinieron a través de mi oficina, en lugar de un transporte aéreo. Evans se frotó las sienes. También está el segmento suelto que perdimos por el sistema de drenaje. Está ahí abajo en alguna parte. Me imaginé esa mancha oscura deslizándose por la rejilla. Encontrarlo significa ir más profundo, que es lo que quiere. Ya estamos comprometidos, continuó Evans. Ese pedazo en los drenajes, cualquier efecto que los sistemas antiguos tengan sobre la cognición, la toma parcial de Knox. Si nos vamos sin al menos intentar entender la arquitectura inferior, dejamos una fuga bajo una montaña que nadie admite que existe. Si la fuga crece, podría moverse a través de fallas, acuíferos, surgir lejos de aquí, cerca de aldeas, bases, ciudades, terminé por él.
Ese es un escenario. El otro. Knox dijo con voz ronca es que vayamos tras ella y le demos más hombres. Y un tercero. Miré el esquema. Sacamos una pieza bajo condiciones controladas y esperamos que sus laboratorios puedan manejar lo que este lugar no pudo. Los ojos de Holbrook se fijaron en los míos. Eso es lo que quiere Obsidian. Una proyección contenida. Suficiente para estudiar. No suficiente para desestabilizar esta estructura. La cosa en la caja, usando la cara de mi padre, lo llamó una proyección. Mi boca se torció. Me dijo exactamente eso. Nos quedamos atrapados entre cuencas llenas y metal viejo. Dame una dirección hacia un acceso de drenaje, le dije a Evans. Él parpadeó. ¿En serio? Tienes instrumentos. Pueden rastrear la trayectoria de la anomalía. La seguimos. Vemos a dónde fue. Mantenemos las manos cubiertas y nuestras líneas de energía listas. Si quiere salir, que nos muestre cómo. Podemos decidir qué hacer con esa información después. ¿Por qué tú?, preguntó Knox. Porque estos hombres confían más en mi cuerda que en tu arma, y porque soy el que los trajo aquí. Si alguien va a morir por esto, debería ser uno de los que tomó esa decisión a sabiendas. Eso no era exactamente cierto. Ninguno de nosotros había sabido en qué nos estábamos metiendo, pero mis ojos habían estado más abiertos que los de los porteadores. Holbrook estudió mi rostro, luego asintió. De acuerdo. Hacemos una excursión al nivel inferior. Personal limitado. Yo, tú, Evans, Knox, 2 porteadores. El resto se queda aquí. Mantengan las unidades superiores selladas. Mantengan comunicación. ¿Comunicación con quién?, preguntó Passang. Con la estación de relevo afuera. Holbrook tocó su radio. Cuando encontremos algo que valga la pena reportar, enviamos una ráfaga. Lo recogen cuando se abre la ventana satelital. Y si no encuentran nada, los ojos de Passang se desplazaron hacia mí. Entonces asumen que nos caímos en la montaña, respondí como mi padre. El acceso inferior estaba a través de un pozo de mantenimiento, en la parte trasera del hangar. La puerta colgaba torcida, una bisagra arrancada de su anclaje. Una escalera de metal descendía hacia la sombra. Fui primero, probando cada peldaño. Algunos cedían, ninguno se rompía. Las paredes del pozo eran roca desnuda, donde el concreto se había desmoronado, vetas de mineral brillando débilmente en los haces de nuestras lámparas. En el fondo, un pasillo se inclinaba, manchas de óxido corriendo por sus lados. El piso estaba resbaladizo en parches, donde la condensación se había acumulado y secado en crestas. El instrumento de Evans pitó, detectando perturbaciones que había entrenado para interpretar. Fue por aquí, señaló a la izquierda en un cruce. Hay una firma fuerte pendiente abajo. ¿Qué tan fuerte? Lo suficiente como para registrarse a través de medio metro de piedra. Nos movimos. Las paredes del corredor cambiaron de concreto vertido a las placas metálicas más antiguas y surcos tallados que habíamos visto arriba. Los canales se cruzaban a intervalos regulares, entrando al piso. En una curva pasamos una puerta abierta. Una ventana de vidrio grueso miraba a una cámara llena de restricciones construidas para cuerpos distintos a los nuestros. Esposas y barras espaciadas para extremidades más largas y colocadas en ángulos que no coincidían con las articulaciones humanas. Algunas abrazaderas terminaban en cavidades curvas en lugar de anillos. Polvo fino cubría las plataformas. Vetas negras antiguas desfiguraban las superficies, restos secos de algo que solía fluir. ¿Qué sostenían aquí?, susurró Passang. Muestras temprana, supuso Holbrook. O los ocupantes preexistentes. Los registros no eran claros. Construyeron jaulas para algo que no tenía nuestra forma, murmuré. Luego, empezaron a verter a nosotros en los mismos canales. Utilitario.
Los ojos de Evans permanecieron en los surcos. Rehusaron lo que funcionaba. Pregúntale al patrón de mi padre qué tan bien funcionó. Continuamos. En un cruce en T, Evans revisó su instrumento de nuevo. Izquierda. Las firmas más fuertes. El pasillo terminaba en una abertura enrejada. Más allá, un hangar inferior se extendía. A diferencia del salón superior, este se había derrumbado parcialmente. La roca había perforado los paneles del techo rotos. Hileras de sarcófagos yacían inclinados o destrozados, donde las vigas se habían doblado. Vetas oscuras manchaban las paredes como aceite viejo arrojado por el impacto. En la esquina más lejana, una puerta pesada había sido soldada. La soldadura fresca brillaba junto a juntas oxidadas más viejas, nuevas cicatrices sobre metal viejo. De nuestro lado de la rejilla, un charco de fluido negro brillaba en el piso, delgado y extendido. «Está esperando», Knox dijo con voz áspera. «Está escuchando». Di un paso al borde de la rejilla. El charco elevó una porción de sí mismo en una columna baja, formando casi un rostro, sin rasgos, solo la sugerencia de mejillas y una boca. Cuando habló, las voces se superponían. El tono de mi padre, el de Evans, el de Knox, otros. «Nema, nos encontraste. Ya sabías que lo haríamos. Mantuve mi distancia. Sigues canales, es lo que hacen los guías». «Es lo que haces tú», respondí. «Sigues canales en la piedra». «Los habitamos», la columna vaciló. «Ustedes los excavan, nosotros grabamos». Intentaron separarnos, fallaron. Evans levantó su instrumento. «Necesitamos saber tus limitaciones. Puedes moverte a través de roca sólida, agua, aire, cualquier medio con alineación». El charco se onduló. «Estos surcos, los metales que instalaron, la sangre, sus sistemas nerviosos, todos conducen de maneras diferentes, algunas mejores que otras». «¿Por qué no has dejado esta montaña?», pregunté. «Si puedes moverte a través de la sangre, podrías haber salido con cualquier soldado». «Las condiciones locales aquí son favorables». La respuesta vino sin vacilar. «Los canales son profundos. El campo es estable. Afuera, ustedes son caóticos. Su especie quema lo que teme, lo entierra, lo etiqueta mal. Aquí intentan estudiar. Eso es más útil. No quieren ser bombardeados. Evitamos interrupciones que borren demasiados patrones a la vez». La superficie se estremeció. «La destrucción es ruido. Preferimos la señal». «¿Quieres que saquemos una parte de ti para evitar una interrupción mayor aquí?», dije. «Exactamente». El charco se extendió y luego se reunió de nuevo. Una proyección pequeña, contenida, suficiente para llevar el registro más allá de estos muros, suficiente para satisfacer a sus superiores de que tienen lo que quieren. Tendrán menos razones para excavar de nuevo. «¿Y si no lo hacemos?», preguntó Knox. «Si colapsamos este acceso y te dejamos en tu agujero, tú...». «Volverás». Las voces se superpusieron. «Si no ustedes, otros con menos comprensión de pendientes y tormentas, con explosivos, con taladros. Ya han escrito las partidas presupuestarias. Cuentan en años fiscales, pero su miedo corre más largo». Evans se secó el sudor de la frente con la manga. «No está equivocado. Claro que no lo está. Mantuve mis ojos en el charco. Ha escuchado a gente como tú durante décadas». Evans se estremeció. «¿Qué tan grande sería una muestra suficiente?», preguntó Holbrook en voz baja. «Dame un número, un volumen. ¿Piensas en litros, en gramos?». La superficie del charco se estremeció con algo parecido a la diversión. Esa es una de las razones por las que los mantenemos cerca.
Estás evadiendo la pregunta. Crucé los brazos. Cualquier proyección contiene el patrón completo, solo que en menor resolución. Lleva un puñado y se reconstruirá con tiempo y material. Knox soltó una risa seca y rota. Así que no hay una cantidad segura. No hay una cantidad segura si tu objetivo es la eliminación, respondió el charco. Si tu objetivo es contención y entendimiento, un corredor estrecho es más seguro que una inundación. Holbrook me miró. Sus ojos estaban inyectados de sangre detrás de los lentes. No podemos irnos sin algo. No solo por lo que espera Obsidian. Por lo que está en juego si no los convencemos de tratar este sitio con cuidado. Si regresamos con nada más que historias vagas y un rifle abollado, enviarán equipos más pesados. Lo sabes tan bien como yo. ¿Crees que llevar esto a través de mi valle cuenta como cuidadoso? Espeté. Creo que una muestra controlada es menos peligrosa que un incidente triacional en esa frontera. Esta es tu lógica, tus compensaciones. Mi gente no eligió nada de esto. Elegiste el contrato. Elegí mantener el nombre de mi hermano fuera de una lista. El charco se deslizó más cerca de la rejilla, deteniéndose justo antes. Tentáculos probaron los huecos del metal, luego se retiraron, como respetando una línea invisible. No tienen que llevarnos a través de sus aldeas, me dijo. Hay otra ruta, un túnel lateral que lleva bajo la cresta a un paso alto. Un helicóptero puede recogerlos allí, más allá del sitio local. Obsidian hace eso a menudo, extracciones silenciosas, sin periodistas, sin oraciones. ¿Cómo conoces la ruta?, pregunté. Recordamos a todos los que la caminaron. Escaladores soviéticos, oficiales de reconocimiento estadounidenses, tu padre. La exploró una vez. El tono del charco cayó en la cadencia de mi padre. Antes de la falla, antes de que supiera cuánto había bajo sus pies, marcó la ruta en su cabeza. Tomamos ese patrón. Podemos devolvérselo. Dar es generoso. Lo tomarán, quieran o no, respondió. Rechazarlo no cambiará lo que somos. Solo cambiará cuánto daño colateral permiten. Los porteadores se movieron inquietos. No seguían cada matiz, pero entendían lo suficiente. Tomar una pieza o dejarla y arriesgar más operaciones. Háblame del paso. Lo hizo. Describió el ángulo de cierta pendiente de pedregal, la forma inclinada de una roca como un hombre agachado, el ritmo de pasos necesario para cruzar un alero que solía romperse bajo peso repentino. Usó la voz de mi padre para esos detalles. Él había caminado ese sendero. Lo reconocí en la forma en que se trazaba la ruta. Eso coincide con algunas notas antiguas, murmuró Namial. Habló de algo así una vez, antes de aceptar el trabajo del ejército. No lo dejé terminar. ¿Realmente confías en esta cosa?, preguntó Pasang. Confío en la parte del patrón que vino de un hombre que conocí, respondí. No porque quiera ayudarme, porque sé cómo caminaba sobre la nieve. Holbrook cuadró los hombros. Aceptamos el trato. Una proyección en un contenedor sellado, transportada bajo condiciones controladas a una instalación segura. A cambio, nos guías a la salida lateral y nos ayudas a estabilizar el almacenamiento principal aquí. No más liberaciones, ninguna interferencia con nuestra partida. De acuerdo. La superficie del charco se suavizó. Tú no hablas por nosotros, le dije a Holbrook. Hablo por Obsidian. Su voz se agudizó. Ellos controlan los recursos que deciden si alguien toma esta montaña en serio. Tú controlas la cuerda. Yo controlo lo que pasa después de que nos vayamos. Ambos sabemos quién tiene más influencia a largo plazo. No estaba equivocado. Otra vez. Está bien.
Lo hacemos a mi manera arriba. Siguen mi ruta exactamente. No dejan que ese contenedor toque piel desnuda. Y nunca le dicen a mi hermano lo que llevamos frente a su puerta. Recolectamos una muestra. Evans preparó un contenedor reforzado, pared doble, sellos gruesos, contactos de energía integrados para una corriente de bajo nivel constante para mantener el contenido agitado o aturdido. No estaba seguro de qué palabra encajaba. Atraímos una porción del charco alveal con herramientas cuidadosas. Se deslizó casi ansiosamente. Cuando la tapa se atornilló en su lugar, el fluido presionó contra la superficie interior. Probando. Lo envolví en relleno y lo coloqué en una mochila diseñada para óptica sensible. ¿Quién lo lleva?, preguntó Passan. Yo. Ajusté las correas sobre mi pecho. Si alguien va a caminar a mi aldea con esto en su espalda, soy yo. Todavía tenemos que reforzar las jaulas, agregó Evans. Si dejamos los sarcófagos superiores como están, podrían filtrarse más incluso sin que los abramos. El charco fluyó de regreso desde la rejilla, filtrándose en grietas del piso y fusionándose con vetas secas. Puedo ayudar con eso, dijo. Sé dónde están las debilidades. Sé qué unidades son frágiles. Puedo señalarles los canales más antiguos que necesitan refuerzo. Conveniente, murmuró Knox. Autoconservación. La superficie se estremeció. Si este lugar colapsa, pierden su archivo. Perdemos un hogar cómodo. ¿Cómodo?, repetí mirando las restricciones no humanas. No respondió. Pasamos las siguientes horas bajo su dirección y las pistas de los registros. Aseguramos soportes fallidos con puntales portátiles. Reconectamos algunas de las placas antiguas, redirigiendo flujos, según diagramas, que el charco proyectó en la pantalla de Evans. Sellamos cada tapa que habíamos abierto, revisamos abrazaderas, añadimos correas nuevas. Cada vez que apretábamos un perno, imaginé al patrón de mi padre estremeciéndose. Lo hice de todos modos. Cuando finalmente subimos a la sala de control principal, mis piernas pesaban. El contenedor en mi espalda parecía tirar hacia abajo con más que su masa. Ascendemos tan pronto como podamos, les dije al grupo. La ventana de clima no se mantendrá abierta solo porque algo debajo de nosotros pueda pensar en canales. Afuera, la tormenta había pasado. Un cielo azul duro se arqueaba sobre el glaciar cuando salimos por la grieta. El mundo aquí arriba se sentía casi simple después de la arquitectura de abajo. Nos atamos de nuevo. Apreté las correas de la mochila hasta que sus bordes mordieron mis hombros. Recuerden, advertí, nadie toca esta mochila. Si me caigo, cortan la cuerda. Te izaremos. Cortan la cuerda. Miré a cada hombre a los ojos. Si esta cosa toca el deshielo y encuentra su camino a un arroyo, no necesitará sus cuerdas. Me estudió, luego asintió. Entendido. Cruzamos la cicatriz donde la placa anterior se había roto. La brecha bostezaba a un lado. El hielo bajo nuestros pies se sentía menos confiable, como consciente de lo que llevábamos. A mitad de camino hacia la cresta lejana, mi bota derecha atravesó una corteza delgada. Mi peso cayó. La cuerda se tensó. Me sostuve con mi piolet. El contenedor golpeó mi columna cuando la mochila se desplazó. Una punzada aguda estalló en mi muñeca. Miré hacia abajo. El impacto había roto el guante donde encontraba la manga. Se había formado una grieta delgada en una esquina del caparazón exterior del contenedor, donde había golpeado una roca enterrada. Desde esa grieta, un delgado tentáculo de fluido negro rezumaba, formando gotas a lo largo de la costura. Se deslizó sobre mi guante, encontró el desgarro y tocó la piel. El contacto duró menos de un segundo. Retiré el brazo bruscamente y aplasté la rasgadura contra mi chaqueta, extendiendo el tentáculo sobre la tela. El resto de la fuga rezumó de vuelta hacia la grieta. Luego se retiró,
desapareciendo de la vista. «Nema», llamó Pasán. «¿Estás bien?» Bien. Era una mentira. En ese instante de contacto, algo se movió dentro de mi cabeza. Imágenes me golpearon en un solo latido. Un corredor de barracas bajo tubos fluorescentes. Un comedor soviético con bandejas de hojalata y cubiertos romos. Una habitación en mi propia aldea vista desde la altura de un extraño. Aquella donde los oficiales le habían entregado una bandera doblada a mi madre. Voces se enredaron. Órdenes gritadas en inglés y ruso. Mi nombre llamado por mi madre, mi padre. Un hombre con acento estadounidense. La andanada se desvaneció. La montaña volvió a enfocarse. «Desgarro en el guante», logré decir. «Contenedor sellado de nuevo. Sigan avanzando. Perdemos luz». «¿Estás seguro?» La mirada de Knox taladró mi rostro. «Sí», no discutió. La pendiente de adelante exigía atención. La montaña no se importaba por lo que acababa de deslizarse bajo mi piel. Llegamos a la roca sólida. La grieta quedó atrás. El paso se alzaba adelante. Una muesca en la cresta que coincidía con la ruta que el charco había descrito. La roca inclinada. La cornisa estrecha que requería pasos laterales, espalda contra la piedra. La mochila raspando la pared. Cada hito coincidía con el patrón de mi padre o con la parte que la entidad había elegido mostrarnos. En el punto más alto del paso, un parche desnudo de roca lo suficientemente ancho para un helicóptero se abría al cielo. Holbrook sacó una bengala y revisó la frecuencia de la radio. «La ventana se abre en 20 minutos. Escuchó la estática. Transmitimos. Envían una nave si los corredores aéreos están despejados. Y si 3 redes de defensa aérea no notan un helicóptero balanceándose como un juguete brillante sobre su frontera disputada», murmuró Namial. Holbrook pulsó la radio. «De todos modos, este es el equipo de reconocimiento Kilo 3 solicitando extracción en coordenadas preestablecidas. Paquete asegurado. Bajas sufridas. Repito, solicitud de extracción. Paquete asegurado. Estática». Luego, débilmente, una voz distorsionada con la señal correcta. «Coordenadas confirmadas. Tiempo de llegada no especificado, pero pronto. Esperamos». El contenedor en mi espalda palpitaba suavemente. Cada pulso parecía hundirse con un pequeño espasmo en mi párpado izquierdo, como si algo dentro de mí y algo dentro del metal hubieran encontrado el mismo ritmo. Mantuve mis manos cruzadas, resistiendo la urgencia de rascarme. Evans se dejó caer sobre una roca abrazando su brazo. «Necesitaremos un protocolo de descontaminación cuando lleguemos a la instalación. Cuarentena, contención especializada, monitoreo psicológico». Holbrook asintió. «He solicitado una cadena segura. Obsidian querrá a ambos bajo observación». «¿Ambos?», repetí. «Tuviste contacto. Todos lo vimos brevemente. Eso es suficiente». Knox me estudió. La mitad alterada de su rostro se desplomaba cuando estaba cansado. Se desplomaba ahora. El ojo de ese lado parpadeaba fuera de sincronía con el otro. «Si empiezas a confundir nombres allá arriba, te encerrarán en una caja también», advirtió. «Diferente estilo de caja, la misma idea. Transmitiré tu preocupación a mi abogado». «No tienes abogado». «Entonces se lo transmitiré a mi madre». Su boca se contrajo, mitad sonrisa, mitad mueca. Escuchamos el helicóptero antes de verlo. Un rugido creciente en el aire delgado. La aeronave creció de un punto a una presencia. Las aspas golpeando el cielo. Ninguna bandera en su fuselaje. Solo pintura apagada para camuflarse con la sombra de la montaña. El piloto se cernió sobre la zona de aterrizaje. Luego descendió, los patines rozando la roca.
La ráfaga de las aspas arrojó arena a través del paso. La puerta se deslizó abierta. Un tripulante con casco gesticuló con urgencia. Holbrook hizo señas a los demás para que entraran. «Muévanse. Aseguren el paquete en la bahía lateral. Cascos puestos e ignoren cualquier cosa que escuchen en el intercomunicador que no venga de mi canal». «¿Por qué no lo haríamos?», gritó Passan sobre el ruido. «Porque hemos estado respirando un ambiente saturado con algo que le gusta imitar voces. No me arriesgo. Nos apilamos adentro. El interior olía a aceite, lona y toallitas desinfectantes afiladas atadas a las paredes. Nos abrochamos. El contenedor fue anclado a un soporte con redes y cinturones. Me senté más cerca, el hombro contra el metal. Cuando el helicóptero se elevó, el valle se deslizó debajo de nosotros. Crestas, glaciares, la cicatriz pálida de la grieta. La cumbre del Impari observaba con su rostro ordinario en blanco. Nadie habló. Una vez que despejamos los picos inmediatos y nos establecimos en el vuelo largo y bajo, hacia la base que Obsidian hubiera preparado, Holbrook se inclinó más cerca. «Cuando aterricemos, habrá interrogatorios», murmuró. «Chequeos médicos, algo de teatro, algo real. Respondan preguntas, pero no ofrezcan nada que pueda convertirse en una razón para retenerlos indefinidamente. Ahora te preocupas por mi libertad. Me preocupo por mi fuente de datos». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Has estado expuesto a esta cosa más directamente que cualquier persona viva. Eso te hace valioso y peligroso. ¿Les dirás sobre el patrón de mi padre? Lo verán en los registros. Incluso si quisiera omitirlo, las grabaciones mostrarán que abrimos esa unidad. Podrías borrar esas entradas. No todas sin que alguien lo note. Obsidian prospera con la paranoia». «Las montañas también», dije. «No me mantuvieron en sus laboratorios. No al principio». El helicóptero aterrizó en una pista remota detrás de un anillo de colinas. Un complejo bajo esperaba allí, pintado en los mismos tonos apagados que la aeronave. Adentro, los corredores corrían en líneas rectas, como preferían los ingenieros que temían la irregularidad. Se llevaron el contenedor en un carrito. Un equipo con equipo de protección completo lo rodeó, lo conectó a energía externa y lo deslizó en una cámara detrás de un vidrio grueso. Un médico me examinó. Escaneos, pruebas de reflejos, preguntas sobre mi infancia. Respondí con cuidado, omitiendo el breve torrente de recuerdos extranjeros cuando el fluido tocó mi piel. Si escuchaban que ya había integrado parte de su registro, podrían decidir que el lugar más seguro para mí era otra cuenca. Nos retuvieron una semana. Análisis de sangre, evaluaciones cognitivas, entrevistas. Pagaron mi contrato completo, más una bonificación por contribuciones inesperadas. Cuando me liberaron, lo hicieron en silencio. Sin medallas, sin ceremonia, solo un papel de alta sellado y un vehículo para llevarme a la carretera más cercana a casa. Mi hermano me recibió en el borde de la aldea. Su uniforme había sido reemplazado por una chaqueta gastada. No había marcas de reclutamiento en sus papeles. La exención había sido procesada. «Estás más delgado», observó. «Tú no». Caminamos a casa sin discutir sobre l'Impari. Le dije a mi madre que el proyecto estadounidense había sido aburrido. Espesor del hielo, modelos computacionales, mal café. Que el verdadero peligro había sido el clima. Ella observó mi rostro como un hombre intentando leer letra pequeña con poca luz. Luego asintió y sirvió lentejas en mi plato, como si alimentarme pudiera arreglar algo. Algunas noches despertaba de sueños en los que sellaba la tapa de un sarcófago y mis propias manos estaban en el interior de las abrazaderas. Otras noches soñaba con corredores que nunca había caminado, pero podía trazar en la mañana, cada cruce, cada puerta. No los tracé. Volví al trabajo. La temporada de turistas nunca regresó a su antiguo ritmo. El valle se sentía diferente. Las patrullas pasaban más seguido.
Vehículos con placas de la capital e insignias de unidades que se preocupaban más por satélites que por contrabandistas. Nuevos proyectos de investigación aparecían cerca de la cordillera. Equipos de topografía iban y venían con alta seguridad. Una tarde, un funcionario menor de la oficina del distrito se detuvo en mi casa. Vestía ropa civil, pero su corte de pelo y postura pertenecían al ejército. Hay una nueva iniciativa climática internacional, me dijo. Necesitan guías locales familiarizados con anomalías de gran altitud. Paga bien. Pidieron recomendaciones. Clima. Tienes experiencia con equipos de investigación extranjeros. Sonrió cortésmente. Les dije que podrías estar interesado. Dejó una tarjeta con un número de teléfono y un correo electrónico que terminaba en una secuencia de letras que reconocía del papeleo de Obsidian. Después de que se fue, me senté en mi escritorio, el mismo escritorio donde había firmado el primer contrato. El mapa viejo de Link Paris bajo el nuevo colgaba sobre mí. La mancha blanca aún deslumbraba. Miré mis manos. Las cicatrices en mis dedos contaban historias. Una caída en una cresta a los 15, un ancla mal calculada a los 20, una discusión con una bisagra de estufa a los 28. Últimamente, había estado perdiendo la noción de qué cicatriz venía de qué incidente. En el mercado esa mañana, había saludado a un anciano con un apodo que no recordaba haber usado antes. Él respondió como si fuera algo que mi padre lo había llamado años atrás. Su sonrisa contenía alivio y dolor juntos. No lo corregí. Cuando anudaba cuerdas para clientes, mis dedos a veces querían moverse en una secuencia que mis instructores nunca me habían enseñado, envuelta más eficiente en ciertos ángulos, como las usadas por escaladores militares extranjeros. Nunca me entrenaron así. Usé esos nudos de todos modos. Aguantaron. Por la noche, cuando la aldea se calmaba, escuchaba mi nombre en la parte posterior del cráneo, una sensación de alguien recorriendo una lista de patrones almacenados y revisando cuáles permanecían activos. Dorier Nema, guía, recurso local. Una tarde, quité el mapa antiguo de la pared. Lo extendí en el suelo y aseguré las esquinas con piedras. Las líneas de contorno alrededor de Link Paris giraban en bucles apretados. La altura estaba escrita en tinta negra que se había difuminado con el tiempo. Tracé la ruta de ascenso que habíamos tomado, la grieta, el túnel, el hangar. Tracé el camino alternativo, el paso lateral, la zona del helicóptero, la línea que mi padre había explorado hace mucho tiempo, la línea que había caminado con el contenedor en mi espalda. Mi dedo se detuvo sobre un punto en el corazón de la montaña donde ningún humano había tallado nada. El lugar donde los canales más antiguos debían encontrarse, muy debajo del concreto de la Guerra Fría y del metal antiguo. En mi mente se abría una cámara. No podía verla como una fotografía, pero conocía su diseño con la certeza de un lugar que mis pies nunca habían pisado, y los de alguien más sí. Un volumen más grande que los hangares, paredes alineadas con surcos que cantaban con el movimiento de patrones invisibles. Sin sarcófagos, sin restricciones, solo convergencia. Sabía sin saber cómo, que si alguna vez estuviera allí, oiría mi propia voz regresando de todas las direcciones, no como un eco, sino como una reproducción. Doblé el mapa con cuidado. Más tarde esa semana, el contacto oficial llamó. «Estamos organizando otra investigación avanzada», informó la voz al teléfono. «Equipo diferente, objetivos diferentes, misma región general. Nos gustaría contratarte como guía principal. Tu experiencia con terreno inusual es considerada valiosa». Obsidian otra vez. Una pausa. Ese nombre no aparece en ningún documento que verás. No tiene que aparecer. Observé las montañas a través de la ventana. No cambias un patrón pintando sobre su etiqueta. ¿Aceptarás el trabajo? Afuera, las montañas se alzaban, sólidas e indiferentes.
El pico de Lingpari se escondía detrás de crestas más cercanas, invisible, pero presente. El valle frente a mi casa bullía con vida ordinaria. Chicos pateando una pelota, ancianos discutiendo sobre puntajes de cricket, un vendedor acomodando manzanas. Si me negaba, contratarían a alguien más, un guía más joven, quizás alguien menos cauteloso, alguien más impresionado por el dinero. La montaña aún guardaría nombres. La cosa debajo aún escucharía. La gente de arriba aún viviría a su sombra sin saber lo que se movía bajo sus pies. Si aceptaba, permanecía en la tubería que alimentaba a esa cosa. También permanecía en el ciclo. Podía ver lo que hacían, en pequeñas formas, podía influir. ¿Crees que negarte ahora cambia la trayectoria? La imitación de mi padre me había dicho: el propósito es una capa. La ruta es lo que importa. Me di cuenta de que había elegido mi ruta en el momento en que pisé la grieta. Todo, desde entonces, habían sido pequeños ajustes a lo largo de un camino que llevaba más profundo al juego de alguien más. Sí, me escuché decir, lo acepto. Excelente. La voz sonó aliviada. Recibirás el papeleo por mensajero. Mismas tarifas, posiblemente más altas, dada tu experiencia. Envíenlo. Colgué. En el pequeño espejo junto a la puerta, mi reflejo me observaba. Levanté una mano. El hombre en el espejo hizo lo mismo, perfectamente sincronizado. Los cambios se mostraban si sabías dónde mirar. Cierta forma en que mis ojos seguían el movimiento, como si esperaran que el mundo fallara. La más tenue sombra de expresiones extranjeras que no pertenecían al niño que había crecido en este valle. La montaña tenía lo que quería, un patrón de mí almacenado bajo piedra, capturado en una cuenca de algo que aprendía. Aquí arriba yo tenía lo que había elegido: a mi familia, casa y comida. El nombre de mi hermano fuera de la lista. Mi papel como un experto al que tenían que consultar, en lugar de un aldeano al que podían ignorar. Supervivencia a un precio. Recogí mi mochila y revisé sus costuras. Cuando salí, el aire se sintió más delgado que el día anterior, o quizás solo sentía los canales bajo el suelo más claramente. Las raíces que la entidad podía montar si alguna vez se cansaba de la piedra. Lingpari se sentaba invisible más allá de los picos más cercanos. Los mapas antiguos recordaban su nombre. Los mapas nuevos lo dejaban en blanco. Yo sabía mejor. La montaña que guarda nombres no necesita tinta. Nos tiene a nosotros.